Muy buenas sabios y sabias, ¿qué tal estáis? Bienvenidas al canal. Hoy empezamos la primera clase, la primera lección sobre alquimia, la alquimia interior. En este caso vamos a hablar de alquimia emocional. ¿Y qué es esto de alquimia? Alquimia puede sonar a un concepto como muy antiguo de aquellas personas que convertían el plomo en oro, ¿no? Y cuando hablamos de alquimia interior nos estamos refiriendo a que vamos a aprender cuál es ese poder interior que tenemos a través de la conciencia, de poder manejar nuestra propia energía para transformar estados internos y sobre todo para cambiar la experiencia vital que tenemos de las cosas que nos van aconteciendo en el día a día. La psicología nos ayuda a trabajar la parte mental y la parte emocional desde un plano, quizá la psicología moderna, muy centrado en los procesamientos de razonamiento y demás. Pero lo que vamos a tratar aquí, vamos a hacer un trabajo mucho más alquímico, energético y mucho más corporal para ese manejo, utilizando nuestra propia atención, nuestra propia conciencia. Así que si quieres aprender, quédate aquí y vamos a ello. Bueno, lo primero de todo es ¿qué es la alquimia emocional? La alquimia, empezando por la primera parte, es el poder que tenemos de transformar, transmutar un estado, en este caso, pasar del punto A al punto B o X, he puesto aquí, ¿no? Por ejemplo, una emoción como la ira, la rabia, poder manejar esos estados emocionales del día a día, que no sabemos muy bien cómo gestionarlos, y poder trascenderlos abrazando el aprendizaje que nos traen y con nuestra propia capacidad de decisión y de conciencia poder transformar esos estados internos. Entonces, estaremos hablando de alquimia. Si investigáis un poquito podéis ver que hay grandes sabios de sabidurías ancestrales muy consolidadas que utilizaban estos procesos alquímicos tanto a nivel externo como a nivel interno. Muchos grandes sabios místicos han empleado esta sabiduría ancestral de poder transformar nuestros estados internos, nuestras emociones, nuestros sentimientos y sobre todo poder ir limpiando toda la memoria, toda la carga de patrones negativos que tenemos mentales, emocionales, instalados como un software en nuestra psique, pudiendo trascenderlos, aprendiendo, pero no rechazándolos, sino aprendiendo de todas las enseñanzas que nos traen el atravesar toda esa programación negativa, todos esos miedos condicionados, todas esas creencias limitantes, esas emociones, esos bloqueos que tenemos en el cuerpo, pudiendo trascenderlos para llegar a un estado de equilibrio interior y, mejor dicho, a un estado esencial en el que nosotros somos seres puros y libres de toda esa carga, de esa dualidad negativa, ¿no?, en la que vivimos la humanidad. Entonces, partiendo de esa base, vamos a pasar del estado A al estado X. Dentro de la alquimia, en este proceso de transformación, vamos a tener tres conceptos. Lo primero, que es, hablando de alquimia emocional, el conseguir algo que transformar. Ok, elegir qué es lo que yo quiero transformar, qué es lo que yo quiero trascender. Vamos a elegir en este caso una emoción, por poner un ejemplo, rabia, cualquier emoción. Y vamos a pasar de esta emoción a otro estado interno diferente. Después, el segundo es el espacio donde va a ocurrir esa transformación. En este caso, ese espacio va a ser mi propia conciencia, mi propia conciencia, y con conciencia nos referimos a, esto es muy abstracto, reconocernos a nosotros como seres muy amplios, más allá de lo que podría ser el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental. La conciencia involucraría a todo mi ser unificado, es decir, yo en esencia, ¿no? Y después vamos a utilizar algo para poder transformar en mi conciencia esta emoción, que sería la energía. Vamos a utilizar la energía. Ok, ¿qué es la energía? La energía
puede ser la dirección de mi atención de un punto A un punto B, puede ser la respiración, puede ser el movimiento, cualquier cosa que produzca un movimiento de energía, ese movimiento de la energía es lo que me va a permitir transformar. Vale, eso es la base, los fundamentos, demasiada teoría, pero ahora vamos a ir un poco más al grano, que es lo que queremos saber. Cuando yo, por ejemplo, necesito, porque llevo mucho tiempo bloqueada por miedo a enfrentarme a una situación en mi vida, a tomar una decisión, a cambiar de trabajo, o bloqueos, o me siento bloqueada a la hora de tomar acción para empezar a cuidarme a mí misma, ¿no? Esas creencias, esos miedos, en este caso vamos a enfocarnos en la emoción. Cuando yo siento, por ejemplo, rabia o tristeza, por ejemplo, también. Vamos a ponerlos como ejemplos. Esa rabia o esa tristeza va a estar moviéndose. La emoción, emotion, es energía en movimiento, y de energía, energy, motion, emoción, es energía en movimiento. Entonces, en mi campo energético, en mi cuerpo emocional, esa emoción va a estar activa. Ok, yo puedo, primero, no ser, aquí pongo un 0, ¿vale? No, pero no es un 10. Primero, no ser en absoluto consciente de que esa emoción está en mi campo, de que yo estoy viviendo, sintiendo esa emoción. El segundo punto sería ser consciente, pero no tener las herramientas para manejar ese estado, y ser consciente y víctima de esa emoción. Es decir, esa emoción, que es energía en movimiento en mi cuerpo, va a estar movilizándome a mí a hacer o a dejar de hacer o a pensar de una manera u otra. Es decir, es como si yo fuese un muñeco de trapo dominado por esa emoción. La tercera es ser consciente y responsable. Consciente, responsable es: soy consciente de que estoy sintiendo esa emoción, me responsabilizo de esta misma emoción y la manejo para obtener un aprendizaje, una enseñanza, una revelación que esa emoción tiene para mí, y después poder trascenderla. Es como atravesarla, ¿no? O sea, la emoción está aquí y yo la atravieso, paso por ella. Cuando estamos en un estado de consciente víctima, normalmente lo que hacemos es o evadirla, o que esa emoción haga y deshaga lo que quiera con nosotros, como si fuésemos un muñeco. Y muchas veces, en el estado de no ser ni siquiera consciente, también estamos siendo víctimas de ese movimiento, ¿no?, de esa emoción, y al mismo tiempo vamos a estar poniendo un muro. Imaginaos que la emoción quiere salir hacia acá, pues yo voy a estar poniendo inconscientemente un muro impidiendo que esa emoción salga y haga lo que tiene que hacer. Es decir, sería evadirme, básicamente, evadirme de esa emoción, taparla, etcétera, reprimirla, lo que sea, ¿no? Entonces, todo esto me va a llevar al desastre. La única posibilidad para poder vivir una vida mucho más plena, satisfactoria y sentirte dueño de tu vida y tomar las riendas es ir al estado 3. Vamos a ir pasando por diferentes estados en según qué situaciones, pero sería: tomo conciencia, el estado 3, ¿no?, del que hablamos. Tomo conciencia de esa emoción y me responsabilizo de ella,
Y cuando me responsabilizo de ella, lo que voy a hacer es que voy a conectar mi atención, mi energía a este campo que la emoción me ha generado. Este campo o esta energía, ¿no?, que sería la emoción en movimiento. Yo voy a entrar ahí, voy a conectar con este campo energético y voy a empezar a hacer cosas, ¿no? Que no es tanto hacer, pero bueno, para que nos entendamos, voy a hacer algo ahí. ¿Qué? Pues aquí vamos al esquema básico, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo hacer cuando estoy en el estado 3 de consciente responsable? Lo primero sería identificar qué emoción está en juego en ese momento y ponerle nombre. Pues si me siento, por ejemplo, triste, siento rabia, siento culpa, siento vergüenza, siento lo que sea. Estoy frustrada o tengo ansiedad, no es una emoción en sí, pero bueno, tengo ansiedad, lo que sea. Voy a ponerle nombre y sobre todo, aunque no sea capaz de ponerle nombre, porque muchas veces esa sensación es difusa, me puedo ayudar de una cosa que se llama rueda de las emociones, que voy a poner por aquí una foto, para que podáis buscarla en Google, en donde sea, y empecéis a identificar, ok, qué nombre le podría dar que se parezca lo máximo posible a lo que estoy sintiendo en este momento, simplemente para ir tomando conciencia de qué es lo que está pasando en mí. Y después de identificarla, voy a tratar de ubicarla. Sería identificar, 2, ubicar, observar y cuarto, transformar. Vale, una vez identificada voy a ubicarla en mi cuerpo. Hay veces que no voy a tener ni idea de ubicarla, pero el simplemente cuestionármelo va a hacer que yo empiece a desarrollar la capacidad de, es como si fuese un nuevo idioma, de leer el lenguaje emocional. Las emociones se expresan en el cuerpo. Luego mi mente, en consecuencia, por toda, o puede ser también causa, o sea, emociones causadas por pensamientos, pero bueno, no vamos a entrar ahí. La cosa es que la emoción siempre se expresa en el cuerpo. Luego yo la voy procesando información con mi mente y puedo pensar, me siento de esta manera, porque tal, porque cual, pero antes de toda esa parafernalia mental, la emoción se está expresando ya en el cuerpo. Entonces yo voy a desarrollar la capacidad de leerlas. ¿Cómo? Empezando a conectar con el sentir, no el pensar, que es normalmente lo que hacemos siempre. Estamos todo el rato en la mente, pues bajamos al cuerpo y cerramos los ojos y tratamos de conectar con esa emoción y ubicarla en el cuerpo. ¿Que no la ubicamos? No pasa nada. Ya iremos ubicando con más facilidad e iremos desarrollando la capacidad de sentir, que es lo que nos pasa, que estamos desconectados del cuerpo, no sabemos sentir porque no nos lo permitimos, no nos han enseñado, entonces se empiezan a bloquear emociones en mí y yo soy un bloqueo andante. Entonces, después de haber ubicado esa emoción, voy a ir al tercer paso, que va a ser la observación. ¿Qué es la observación? Es simplemente sentarme con esa emoción. Es como si me fuese a tomar un café con alguien, ¿no? Voy a tomarme un café con alguien y voy a ver qué me cuenta. Voy a escucharle, voy a hablarle yo también, pero sobre todo voy a escuchar y voy a observar. ¿Qué es esto? ¿Qué trae esto? Y esto es un poco abstracto porque tú dirás, no sé, hay veces que no sé qué trae. No pasa nada, simplemente siéntate a escuchar. ¿Que no entiendes? No entiendes, pero por lo menos has puesto la intención de. Y conforme más café te hayas tomado contigo, más fácil te será entender. Entonces, observar y escuchar. Sentir, básicamente. Permitirme sentir esa emoción y dejar que esa emoción, o sea, yo me concentro, pongo toda mi conciencia, toda mi atención,
que aquí vamos ya al tercer punto, pero bueno, ya estamos empezando a entrar en la energía que va a movilizar esa transformación, pero bueno, mi atención es una forma de poner mi energía. Entonces, si yo pongo mi atención en esa emoción, la escucho, la observo, esa emoción puede que incluso se haga más intensa, y esto es bueno, porque, como decíamos, las emociones son energía en movimiento, y cuando yo trato de ponerle muros, lo que estoy haciendo es bloquear esa energía no sale. Entonces, al inicio, cuando empiezo a escuchar, a sentir, esa emoción suele empezar a aumentar su intensidad, que es precisamente lo que queremos. Forma como una ola, es decir, va subiendo y luego rompe la ola y desaparece y todo se transforma, que ahí es donde queremos llegar, pero antes hay que sentarse a escuchar. Entonces sube, llega a un punto máximo, y cuando ha llegado a ese punto máximo, es decir, a esa energía yo la he liberado, he dejado que salga. En este caso podemos mover el cuerpo, llorar, gritar, estrujar un cojín, lo que sea, o no hacer nada, simplemente estar en una postura. Pues ahí estoy dejando que esa emoción salga. Cuando yo me siento y observo, normalmente voy a obtener una respuesta y una sabiduría que esa emoción me está dando, que en este caso dirás, bueno, pues que yo hay veces que me siento así, no sé por qué. Da igual. Lo importante es que tú cojas el hábito de sentarte a escucharte. Punto. Y conforme más café te has tomado contigo, más fácil te será entender qué es lo que trae esa emoción, por qué me estoy sintiendo de esta manera. Muchas veces la rabia me invita a por fin poder armarme de valor para tomar una decisión, para emprender un camino, para poner un límite, para cambiar algo de mi vida. La tristeza me puede conectar con ese vacío, me puede invitar, por ejemplo, a dejar de hacer cosas que no deseo, a empezar a escucharme. Es ese vacío, esa niña interior que está sola y abandonada, ¿no? Que muchas veces estamos tanto en lo externo que mi niña interior me grita atención, y aparece ese vacío, esa tristeza, pero yo ahí puedo empezar a ver cosas, ¿no? Y después vamos a pasar a la energía que va a movilizar todo eso, y lo que vamos a hacer es, una vez habiendo dejado que la emoción se exprese, que llegue a su punto máximo, habiendo entendido más o menos, o por lo menos intuir, o simplemente haber escuchado lo que yo necesitaba, vamos a pasar al último punto, que es la transformación, que se da de forma natural, pero yo puedo conscientemente activar esa transformación y darle fuerza, realmente. O sea, no es que yo tenga que hacer algo del otro mundo, pero cuando sea una emoción demasiado fuerte, demasiado intensa, o yo quiera transformarla conscientemente porque voy a entrar en otro estado que yo decida entrar, porque mis emociones no me van a dominar. Si te dominan es porque no hay instrucción sobre el manejo emocional, que casi nadie la tiene, pero las emociones no es que haya que controlarlas, es que podemos manejarlas para aprender de ellas y transformarlas hacia un camino de coherencia interior e ir haciendo limpieza, porque estamos muy cargados, necesitamos ir haciendo limpieza. Entonces, transformar, ¿cómo? Esa es la pregunta. Transformar, ¿cómo vamos a transformar esa emoción? Tenemos un montón de métodos y de formas, pero todo se resume en atención. ¿Dónde pongo yo mi atención? Pongo mi energía y mi conciencia se dirige ahí y mi estado energético vibratorio cambia. Y después utilizar el cuerpo. Con las emociones vamos a ser muy corporales, entonces vamos a utilizar la atención y la conciencia, y también el cuerpo, la respiración, el movimiento. Más o menos se resume ahí. Hay más elementos, más formas, pero para tú no depender de herramientas, de que si piedras, que si tal, que si cual, tú con tu cuerpo, con tu conciencia y tu atención puedes transformar todo. Así que vamos a ver cómo se puede hacer esto. Ok, vamos a poner un ejemplo práctico. Yo estoy sintiendo mucha rabia por una situación en mi vida, en el trabajo, por ejemplo. Me siento muy frustrada porque
hay unos compañeros que me están haciendo la vida imposible, porque mi jefe no sé qué, lo que sea, da igual. O con mis hijos, o mi pareja. Paro, escucho esa emoción, la ubico, la observo, me siento con ella, dejo que suba a su máxima intensidad, prestando toda la atención posible. Esto duraría más, lo estoy resumiendo. Y cuando ya tenga el mensaje, por ejemplo, la rabia me está trayendo el mensaje de que hay una situación en el trabajo que me está haciendo sentir incómoda y no quiero seguir viviendo esta situación en mi vida. Necesito cambiar algo, hacer algo, poner un límite, comunicar cómo me siento, lo que sea, o simplemente alejarme de un entorno, lo que sea, ¿no? Ok, he recibido el mensaje, dejo que esa emoción dejo que entre en el cuerpo, que mi cuerpo pueda expresar y le dé salida a eso. Y por ejemplo, puedo estrujar un cojín, puedo hacer un movimiento con los brazos enérgico. Y eso lo voy a acompañar de la respiración. Entonces, os voy a poner, luego veremos uno para la rabia en concreto, pero en general la idea es que yo pueda, os voy a dar una técnica, conectar con ese campo energético, con esa emoción, y pueda al mismo tiempo simbólicamente visualizar cómo hay unas raíces que me conectan con la tierra, con el suelo, y ese suelo, esas raíces, lo que me dan es sostén. Cuando imaginaos que yo soy un árbol, si me viene una emoción, que puede ser el viento, ¿no? Esa energía en movimiento, el viento, por ejemplo, puede simbolizar muy bien. Imagínate que me está agitando tanto que me caigo, porque yo no tengo raíces, yo no tengo sostén, yo no tengo capacidad para sostener esa emoción. Pero si yo desarrollo esa capacidad, en este caso simbólicamente, vamos a anclarnos al cuerpo, vamos a enraizarnos, vamos a conectar con la tierra y vamos a tratar de bajar, hacer como limpieza en ciclos con la respiración, inspirando la sensación de seguridad, de paz, de lo que sea que me transmita la conexión con la tierra y conmigo, y expirando, voy a expirar esa emoción hacia abajo saliendo por mis pies. Puedo imaginar saliendo por mis pies a través de las raíces que me conectan con el suelo, raíces simbólicas evidentemente, o visualizar que sale también por la boca, esa es otra posibilidad. Pero en este caso vamos a utilizar el tema de transmutar o transformar, ayudándonos del sostén que nos da la tierra, y la tierra va a simbolizar aquel espacio en el que la energía se transforma, que realmente es así, ¿no? Venimos de la tierra, vamos a la tierra y la tierra transforma las cosas. Pues va a ser algo parecido, pero a nivel abstracto, energético, imaginativo, ¿no? Visualizar. Al final, el poder de la visualización, el simbolismo que le voy a dar a mi mente me va a ayudar muchísimo a conectar con lo inconsciente, a conectar con lo sutil, con la sensación. Y aunque parezca que me estoy imaginando cosas raras y que no tienen sentido, esa capacidad de imaginar y visualizar cambia mi estado vibratorio, energético, y cambia mi estado interno. Entonces lo que vamos a hacer es inspirar, conectando con la tierra, esa sensación de sostén y seguridad, y expirar, visualizando como esa emoción desde el punto en el que yo la había ubicado, por ejemplo en el corazón, puedo sentir un nudo. Pues desde ese nudo, desde ese punto, va a ir bajando y la tierra se lo va a tragar. Con la inspiración vuelvo a inspirar, llego aquí y bajo, y ahí puedo transformar la emoción. Entonces, ¿a qué os invito? A que pongáis en práctica ese tipo de cosas, como poner la atención, utilizar la respiración y utilizar también, que se me cae, y utilizar también el movimiento para movilizar esa energía. Bueno, os he hecho un resumen básico, general, sobre lo que es la alquimia emocional, cómo podemos transformar esa energía que son las emociones, y tendremos
más capítulos, más vídeos, más clases, más lecciones sobre alquimia emocional, ya que es un tema que yo llevo practicando mucho tiempo y utilizo también en sesiones individuales con la gente que trabaja conmigo en terapia. Tenéis, por si queréis empezar un proceso terapéutico, la información abajo. Y también un reto de 90 días de autoconocimiento donde vamos a implementar todas estas prácticas en profundidad en una plataforma online. Así que si queréis acceder podéis hacerlo a través del enlace de la descripción. Y cualquier duda o consejo que tengáis de cara a seguir enfocando estas clases y sobre todo dudas de la vida diaria para poder traerlos aquí y traer casos concretos y poder ir resolviendo dudas, me lo podéis dejar por comentarios. Os mando un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo.